El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Sentados. Seguimos en una historia fascinante del pueblo judío. Las semanas anteriores meditábamos a Abraham, a Isaac, a Jacob, y la semana pasada estábamos meditando a José, todo lo que esto nos dejó de enseñanza. Y hoy se nos presenta uno de los aspectos que todavía cuesta trabajo entender en el crecimiento espiritual, y es la guerra. Una guerra que no es algo en cuanto lo entendemos normalmente, como la envidia, el deseo de poseer, el deseo del poder, del dinero, de todos los elementos que se han dado en la historia de la humanidad para justificar las guerras. Pero lo vemos en la primera lectura, como el mismo Señor hace un planteamiento muy interesante, un planteamiento a través de esta narración del libro que se nos presenta para este día lunes del Éxodo, cómo inicia la guerra entre el pueblo judío y el pueblo de Egipto. La guerra no se da más que por el hecho de poder tener el control. Cuando el interés material, el interés de lo externo es más grande que el interés por el hermano. Esto lo podríamos aplicar en las relaciones humanas. Cuando hay guerra en un matrimonio, cuando hay guerra entre hermanos, cuando hay guerra entre un hijo con su padre o entre una madre con su hija, cuando hay guerra, cuando hay intereses que no son los de la persona humana, sino que son en un ámbito más externo, material, o el hecho de tener el poder, el control. Y es precisamente lo que la historia del pueblo judío en Egipto nos presenta. Cuando uno va a estar haciendo lo que tiene que hacer o vivir bajo la autoridad de Dios, no va a faltar el que venga a oprimir, el que venga a querer dominar, al querer destruir o controlar. Esto se ha dado a través de la historia. La Iglesia, como institución, como hecha por hombres, también cayó en ese pecado mucho tiempo. Querer controlar y dominar y manipular y esto. Al mismo Papa Juan Pablo II pidió perdón por los pecados de la Iglesia. Pero es una realidad que está ahí, está latente, se sigue dando. Pero lo interesante aquí, en el crecimiento espiritual, esto es entendible cuando no hay
esa compatibilidad de espíritu, cuando pues hay esa realidad material o ese deseo de control y de poder. Pero en el Evangelio se nos presenta la verdadera guerra que va a haber y que empieza en el corazón del hombre. La primera guerra que se desata es dentro de uno mismo, a descubrir mis sentimientos, al descubrir mis intenciones, por qué hago las cosas. Normalmente lo que hacemos es tapar, es esconder las verdaderas intenciones y nos justificamos, es que me hizo, es que me dijo. Entonces cuando Jesús dice, yo no he venido a traer la paz, yo he venido a traer la guerra. Es una guerra que empieza al conocerme a mí mismo, y conocerme a mí mismo es la primera batalla que tengo que enfrentar. Es descubrir mis bajezas, mis mentiras, mis engaños, mis egoísmos, mis miedos, mis traumas, mis vicios, mis pasiones. Y ahí empieza una guerra, una verdadera guerra. Por eso el Señor no viene a traer paz, no la paz que es exterior, sino una paz interior. La paz verdadera empieza en mi interior. Aunque afuera haya una guerra o una persecución, como el pueblo judío, donde fue perseguido, fue pues explotado por 430 años, oprimido. La guerra que Jesús viene a traer no es de violencia hacia el otro, es de violencia hacia uno mismo. Ese es el primer nivel de guerra. Ese es el primer nivel de batalla. Porque lo fácil es ver lo que hacen o no hacen los demás, por qué lo hacen, por qué lo hicieron, cuándo lo hicieron, cómo lo hicieron. Y entonces nos empezamos a justificar. Y ahí creemos que tenemos la razón o tenemos el derecho, porque vemos que la otra persona está mal. Pero la verdadera guerra es conocerte a ti mismo y descubrir que tus intenciones, tus sentimientos, no siempre son los mejores. Hay situaciones escondidas. Y un verdadero cristiano nunca deja de cuestionarse eso. Nunca deja de ver realmente por qué estamos tan acostumbrados a reaccionar a las agresiones, a los ataques, a, pues no sé, las injusticias, lo que nos toca, que no lo pensamos, simplemente luego vemos la causa-efecto. Me hicieron, pues yo nada más reaccioné. Esto me lo hicieron ellos, yo por eso reacciono así. Pero cuando el cristiano quiere profundizar y quiere crecer espiritualmente, deja de hacerse tarugo y deja de justificarse. Que si el otro empezó, que si el otro es una mula, que si el otro tiene mala intención. Mi responsabilidad es cuidar la paz interior. Esa paz que viene de saber que estoy haciendo lo que le agrada a Dios, no lo que me agrada a mí, no lo que yo quiero. A veces coincidirá lo que quiero con lo que Dios quiere. Oye, qué chulada, pero no siempre. Y esa es la verdadera guerra. Y obviamente en esta adecuación de mi voluntad con la voluntad de Dios, pues va a haber un conflicto, y lo va a haber y lo sigue habiendo con las personas. Cuando uno trata, quiere, busca, procura hacer lo que le agrada a Dios, va a generar conflicto con las personas. Y esto es necesario. Óiganlo bien, es necesario. Nada de que pues estoy peor porque ahora que estoy en las cosas de Dios y me va peor, tengo más conflictos. Sí, es necesario eso. Es parte de ese crecimiento. No lo tienes que buscar, no es algo que salgas a buscarlo, a ver con quién me voy a pelear, no. El tratar de vivir en esa coherencia, en esa recta conciencia, una conciencia correcta, que decíamos, ¿cómo se forma una recta conciencia? Con una recta decisión y una recta de intención. La recta decisión va en función de cumplir los mandamientos y la recta intención de querer agradar a Dios. Si no hay recta decisión y no hay recta intención, no va a haber paz, no va a haber tranquilidad. Y otro aspecto que es bien interesante,
¿Y qué es parte de la guerra? Cuando tratas de agradar a Dios, probablemente pierdas muchas relaciones, amistades, hasta familiares, pero no porque estés tú enojado con ellos, sino porque no van a estar de acuerdo contigo. Por eso el Señor habla de esta guerra, pero no hay que malinterpretarla, hay que entenderla. ¿Cómo o dónde está la clave de todo esto? Aquí lo refiere Mateo. En Lucas, este pasaje lo refiere de otra manera que se me hace más interesante. El que no odie a su padre o a su madre y me prefiera a mí, no sirve. Y uno diría, oye, ¿cómo voy a odiar si no se refiere el odio como vulgarmente lo entendemos, ¿no? Te odio con odio jarocho. No es ese odio. Es no ponerte como fundamento de mi paz, no ponerte como el fundamento de mi tranquilidad. Si estás bien conmigo, si estoy bien contigo, si me haces sentir bien, entonces no. Eso es lo que Dios no quiere. Por eso aquí lo refiere, el que ama más a su padre. O sea, amar más quiere decir que esta persona está sosteniendo tu relación con Dios. Así de fácil. Yo amo mucho al rey David, así se llama este joven que tengo aquí. Ay, yo lo amo tanto, yo lo quiero, como hermanos, no sean mal pensados, ¿sí? Lo quiero mucho. Y resulta ser que me peleo con él, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero estar en las cosas de Dios. Ahí es donde viene esa realidad. Entonces el Señor viene a desnudar, viene a cambiar, viene a quitarnos los velos y dejar de estar haciéndonos tarugos en muchos aspectos. Por eso el crecimiento espiritual, la maduración espiritual, cuando uno quiere, verdaderamente lo que tiene que hacer es escuchar la palabra de Dios y dejarse guiar, dejarte sanar, dejarte cuestionar por la palabra, para que esta palabra te transforme y te abra los ojos. Obviamente esto pues no se logra de la noche a la mañana. Nunca dejarás de crecer y nunca dejarás de tener esa lucha. Algunas veces esa lucha específica con algo lo podrás superar, pero ¿qué crees? Vendrán otras. Siempre habrá luchas nuevas, porque siempre Satanás meterá la cola. Y aparte, la concupiscencia que tenemos nosotros, o sea, los apetitos que no hemos podido controlar, las apetencias, las necesidades reales o inventadas que toman el control de nosotros. Entonces mucha gente se me desmorona porque están en guerra. Pues yo les digo felicidades. Ay, padre, ¿creen que estar con Jesús va a ser todo tranquilito, bonito? No, por favor. Unas cachetadas guajoloteras para que despierten, medio de patadas en el paladar y una pamba con picayelos para que reaccionemos. Es nada más para empezar, o sea, esa es la parte tierna. Pero yo entiendo, y esto se los digo porque no les hablo de otra cosa que de lo que no me esté pasando a mí, esa lucha interior. Y entre más veo que el otro, que quién sabe qué, estoy aprendiendo, si soy capaz de estar viendo, quejándome, criticando, es que no hay paz en mi interior, no hay paz. Entonces el Señor empieza desde adentro, porque la paz, la guerra empieza desde adentro, porque la paz se tiene que lograr desde adentro. Por eso el Señor termina, bueno, no termina, o es una de las partes cuando dice, el que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Pero es importante entender que son aspectos que hay que ir asimilando, hay que ir entendiendo y cuestionando. No quieran tragárselo todo en un solo sopetón, porque se atragantan, se cansan, dicen no, dejen que el Señor los lleve en ese proceso. Es un proceso maravilloso, pero déjense guiar, déjense tomar de la mano. El problema es que venimos a misa, oímos misa cada Corpus y San Juan, y cuando vamos no ponemos atención.
Yo por eso, a mí me da curiosidad hablar de los misoadictos, los que son adictos a la misa, pero como una necesidad de crecimiento, como una necesidad de maduración. No por ir nada más porque pues tengo la costumbre de ir a misa, pues sí, pero no te cuestionas o no te dejas cuestionar. No, es para que te alimente la palabra de Dios, te cuestione, te sane, te purifique, te renueve y empieces a trabajar en ello. Antes nosotros salíamos mucho de misiones. Por cuestiones de trabajo ya no salgo. Yo sí, me encantaría seguir saliendo, pero el que obedece no se equivoca. Y me invitaban mucho a Estados Unidos y a veces había comunidades que llegué a ir varias veces y me di cuenta que tenían un síndrome muy peligroso. Yo les llamaba el síndrome de retiritis aguda. Cada fin de semana tenían retiro, cada fin de semana. Y con predicadores diferentes, y tenían de acá y traían de acullá, y no hombre, predicadores muy buenos, laicos, sacerdotes, monjitas. Y un día que se me ocurre decirles, bueno, ¿de qué se trató el retiro pasado? ¿De quién sabe? Pero entonces, ¿para qué tanto? Si no empiezo a trabajar con lo poco que voy aprendiendo, asimilando. Tengo que ser responsable de mi paz interior. Tengo que ser responsable para poder lidiar con la guerra que se da con mis seres queridos. Se van a dar. Por eso, pidámosle a Dios la humildad para ser humildes en este sentido. Y dice el Señor, no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. ¿Por qué? Porque si tú aprendes a poner a Dios primero, los demás no lo van a entender y te van a hacer la guerra. Pero si tienes paz, sabrás cómo actuar con estas personas para no dañarlas y no dañarte tú. Es toda una estrategia espiritual la que Dios nos quiere regalar. Presentemos a Dios nuestro Señor el corazón de cada uno de nosotros. Y la guerra que estás librando, qué bueno, pero déjate guiar, deja que sea el Señor, no tengas miedo. Hay que aprender a caminar en el dolor y en el sufrimiento, sí, es necesario, pero es muy saludable, porque cuando vas logrando ganar esas batallas, vas conquistando esa paz interior que se refleja en tu vida y va a ser algo que se va a antojar. Es la mejor manera de evangelizar, la paz que tú tienes. Por eso dice bueno, no sé si la canción dice, sí, es una canción, dice, ¿no? La paz que da el mundo, no, ¿cómo va? Mi paz te doy a ti. Es la paz que el mundo no da. Es la paz que el mundo no entiende. Recíbela, recibamos, busquemos por esta paz. Presento el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.